En esta ocasión vamos a estudiar el modelo Mandel-Fleming. Para esto vamos a suponer que existe perfecta movilidad de capitales y expectativa estática sobre el tipo de cambio. Estos supuestos tienen consecuencias. El primero, el de perfecta movilidad de capitales, implica que se cumple la paridad descubierta de tasas de interés. La paridad descubierta de tasas de interés me dice que la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés del resto del mundo más la variación esperada del tipo de cambio. De esta forma. El segundo supuesto me dice que hay una expectativa estática sobre el tipo de cambio. Es decir, esta actúa como una constante, porque es estática. Ahora, la variación porcentual de una constante es 0. Con estos dos supuestos, llegamos a que la tasa de interés interna debe ser igual a la tasa de interés del resto del mundo, generando así un equilibrio externo. Ahora continuemos con el análisis dibujando un plano cartesiano, donde en el eje de las abscisas estará la producción y en el eje de las ordenadas la tasa de interés. La curva con pendiente negativa será la IS y la curva con pendiente positiva será la LM. Por otro lado, hace un momento dijimos que la tasa de interés interna debe ser igual a la tasa de interés externa para estar en equilibrio externo. Es decir, la interna debe ser igual a la externa. Ahora, la economía interna no puede influir sobre la economía externa. Esta va a ser un dato. Es decir, si el PIB es este, o sea este, la tasa de interés va a ser la misma, porque nosotros no podemos influir sobre la misma. Es por eso que esta curva es perfectamente elástica y representará el equilibrio en la balanza de pagos. Ahora, hagamos un análisis de shock. Una política fiscal expansiva, laxa, bajo un tipo de cambio fijo. Podemos aumentar el gasto de gobierno, ¿no? Una política fiscal expansiva. Esto hará que la curva IS se desplace hacia la derecha, hasta esta parte. Gráficamente se vería así, IS'. En este nuevo equilibrio interno, pero no externo, la tasa de interés interna es mayor a la tasa de interés del resto del mundo y además la producción ha aumentado, de PIB 0 a PIB 1. El aumento de la tasa de interés hará que haya un exceso de oferta de divisas. Es decir, si revisamos el mercado de divisas en este plano cartesiano, dibujando las divisas en el eje de las abscisas y el tipo de cambio en el eje de las ordenadas, porque el tipo de cambio es el precio de la divisa, tras el aumento de la tasa de interés, la oferta de divisas va a aumentar de O a O', ocasionando que para equilibrar los mercados el tipo de cambio tenga que bajar, es decir, haya una revaluación de la moneda. Pero si el Banco Central no quiere aceptar esta revaluación, va a tener que aumentar la demanda de divisas de D a D' y eliminar este exceso de oferta. En el modelo ISLM, esto se ve de esta forma. Tras el aumento de la tasa de interés, aumenta la oferta de divisas. Tras el aumento de la oferta de divisas, el Banco Central va a aumentar también la demanda de divisas. Es decir, el Banco Central va a comprar esas divisas y a cambio de esas divisas va a dar moneda nacional. Es decir, va a aumentar la oferta de dinero, lo que hará que la curva LM se desplace hacia la derecha. Gráficamente esto se verá así. La curva LM hacia la derecha. De esta forma, ¿no? Una LM', generando este equilibrio. Ahora aquí estamos en equilibrio interno como en equilibrio externo porque estamos sobre la balanza de pagos. En este nuevo punto la tasa de interés real ha retornado a la igualdad con la tasa de interés del resto del mundo, por lo que ya no hay presiones ni a la revaluación ni a la devaluación. Por dar un ejemplo, si la LM se desplazaba hasta acá, la tasa de interés hubiera estado por debajo de la del resto del mundo, por lo que hubieran salido capitales. Y esto hubiera causado una presión a la alza del tipo de cambio. Por lo tanto, no estaríamos en equilibrio externo. Es por eso que tiene que aumentar la oferta de dinero hasta este nivel de equilibrio, E2. Ahora, tras la política fiscal, el gobierno ha sido capaz de aumentar la producción, por lo que vamos a catalogar a esta política efectiva. La política fiscal es efectiva bajo un tipo de cambio fijo. Ya comprendido esto, ahora podemos pasar a analizar a la política monetaria bajo un tipo de cambio fijo. Para esto,
vamos a hacer una política monetaria expansiva mediante el aumento de la oferta de dinero. Esto hará que la curva LM se desplace hacia la derecha y a la vez esto causará que aumente el nivel de producción y baje la tasa de interés. Gráficamente esto se verá de esta forma, una LM' debido a una variación positiva de la oferta de dinero, generando este punto de equilibrio B, ese equilibrio interno, donde ha aumentado el nivel de producción y la tasa de interés se sitúa por debajo de la internacional. Ahora, ante la caída de la tasa de interés, a los capitales que se encuentran dentro de la economía ya no les conviene comprar bonos internos. Les conviene comprar bonos del resto del mundo porque les da una mayor tasa de interés. Pero esos bonos se compran con divisas, no se compran con moneda nacional. Por lo tanto, va a aumentar la demanda de divisas, porque quieren comprar bonos del resto del mundo. Esto gráficamente en el mercado de divisas se verá de esta forma. La demanda se desplazará hacia la derecha, AD', y para equilibrar el mercado de divisas el tipo de cambio debería subir a este punto. Pero el Banco Central no va a aceptar que suba, porque estamos, recordemos, bajo un tipo de cambio fijo. Para evitar que suba el tipo de cambio, el Banco Central aumentará la oferta de divisas, de O a O'. Así hará que se mantenga el tipo de cambio fijo y se trancen más divisas en el mercado, de Q0 a Q1. Volviendo al ISLM con balanza de pagos, vamos a decir que la caída de la tasa de interés hará que baje la cuenta capital y financiera. Esto generará una presión a la devaluación de la moneda. Y para mitigar esta presión de la devaluación, el Banco Central va a usar reservas internacionales. Con esas reservas internacionales va a aumentar la oferta de divisas en la economía. Pero estas divisas no las va a regalar. Él te va a dar divisa y a cambio de eso te va a pedir moneda nacional. Y esta moneda nacional que recaude el Banco Central las va a quitar de la economía. Es decir, va a bajar la oferta de dinero en la economía, lo que va a provocar que la curva LM se desplace hacia la izquierda. Otro análisis paralelo a esto se puede hacer mediante el uso de esta identidad, que la oferta de dinero es igual al crédito interno neto más las reservas internacionales. Y miren, si bajan las RIN, lo que sucedió, también baja la oferta de dinero. Y a la vez esto gráficamente se verá así. La LM se va a desplazar hacia la izquierda por una variación negativa de la oferta de dinero para defender el tipo de cambio. ¿Hasta dónde se va a mover la curva LM? Hasta el punto A, porque en ahí las tasas de interés van a ser iguales otra vez y ya no se va a generar esta presión a la devaluación de la moneda. Por lo tanto, vamos a decir que esta política no es efectiva. No es efectiva para mover el PIB bajo un tipo de cambio fijo, la política monetaria. Ahora volvamos al análisis de la política fiscal, pero esta vez usando un tipo de cambio flexible. Y vamos a ver cómo van a cambiar los resultados. Para esto vamos a hacer una política fiscal expansiva. Esto puede ser mediante el aumento del gasto de gobierno, que va a desplazar esto, la curva IS hacia la derecha, y esto ocasionará que aumente el nivel de producción y aumente la tasa de interés. Gráficamente, esto se verá de esta forma. La curva IS se desplazará hacia la derecha, mediante un aumento o una variación positiva del gasto de gobierno, ocasionando que aumente el nivel de producción de PIB 0 a PIB 1 y la tasa de interés se sitúe por encima de la del resto del mundo. ¿No? Se genera este punto B. Ahora, el aumento de la tasa de interés hará que invertir en los activos nacionales, en los bonos nacionales, sea más atractivo para los capitales que se encuentran fuera de la economía. Es decir, ellos van a querer comprar bonos internos, pero esos bonos internos se compran con moneda nacional. Entonces van a querer cambiar sus divisas, sus dólares, por moneda nacional. Esto, en el mercado de divisas, hará que la oferta de dólares se desplace hacia la derecha, de esta forma, de O a O', ocasionando que, dado el tipo de cambio inicial, se genere un exceso de oferta de dólares, ¿no? Esta brecha es un exceso de oferta de dólares. Ahora, para equilibrar el mercado de divisas, el tipo de cambio tiene que bajar de E1 a E2 y la cantidad de divisas transadas en nuevo equilibrio va a aumentar, ¿no? A medida que va bajando el tipo de cambio, va a aumentar la demanda y va a reducir la oferta de divisas.
Ahora, el Banco Central va a dejar que el tipo de cambio baje, es decir, que la moneda se aprecie, porque estamos, recordemos, en un tipo de cambio flexible. Ahora, hemos dicho, el aumento de la tasa de interés hará que el tipo de cambio baje, el tipo de cambio nominal. Y considerando que estamos en el corto plazo, es decir, que los precios internos son fijos y los del resto del mundo también, esto hará que baje el tipo de cambio real, denotado con Q. Una vez que baja el tipo de cambio real y suponiendo que se cumple la condición Marshall-Lerner, esto causará que bajen las exportaciones y suban las importaciones. En neto, bajarán las exportaciones netas, o también llamado balanza comercial. Esta caída de las exportaciones netas hará que la curva IS se desplace nuevamente al punto inicial, es decir, a la izquierda. Gráficamente se verá esto así. La IS se irá de IS' a la IS original, ¿no? Hacia la izquierda, de esta forma. Pero por una variación negativa de las exportaciones netas. ¿Hasta dónde la IS se desplazará? Pues hasta la inicial, porque cuando retornemos a la inicial, la tasa de interés se igualará otra vez a la del resto del mundo, por lo que ya no va a haber ya no va a haber entrada de capitales, y por lo tanto ya no se va a apreciar más la moneda, ocasionando que volvamos al equilibrio B. Por lo tanto, la política fiscal no es efectiva para afectar al nivel de producción bajo un tipo de cambio flexible. Para terminar, volvamos al análisis de la política monetaria, pero esta vez bajo un tipo de cambio flexible. Para esto, vamos a realizar una política monetaria laxa, expansiva, mediante el aumento de la oferta de dinero, lo que hará que la curva LM se desplace hacia la derecha, provocando así que aumente el nivel de producción y baje la tasa de interés. Gráficamente, eso se verá así. De LM a LM' mediante el aumento de la oferta de dinero, generando así el equilibrio B, donde el PIB ha aumentado y la tasa de interés es menor que la del resto del mundo. Ahora, como la tasa de interés es menor a la del resto del mundo, a los capitales que están dentro de la economía ya no les es atractivo comprar bonos internos. Ellos quieren comprar bonos del resto del mundo porque les ofrecen una mayor tasa de interés. Pero estos bonos se compran con moneda del resto del mundo, no se compran con moneda nacional. Es por eso que van a querer cambiar su moneda nacional por moneda del resto del mundo, es decir, va a aumentar la demanda de divisas. Esto en el mercado de divisas se va a ver de esta forma. La curva de demanda de divisas se desplazará hacia la derecha de D a D'. Para este tipo de cambio es cero, la demanda de divisas aumentará, generando así esta brecha, un exceso de demanda de divisas. Para equilibrar este mercado, el tipo de cambio debe subir de E0 a E1, es decir, debe haber una depreciación, llegando así al punto B, generando que la oferta aumente a medida que el tipo de cambio sube y la demanda vaya bajando. Volviendo al esquema ISLM con balanza de pagos, la caída de la tasa de interés hará que la cuenta capital y financiera se torne deficitaria por la salida de dólares. Esto hará que aumente el tipo de cambio, una depreciación de la moneda. A la vez esto generará que aumente el tipo de cambio real, y suponiendo que se cumple la condición Marshall-Lerner, el aumento del tipo de cambio real genera un aumento de las exportaciones netas, provocando que la IS se desplace hacia la derecha. Gráficamente se verá de esta forma, así, de IS a IS', ¿no? Y este desplazamiento hacia la derecha se dio por una variación positiva de las exportaciones netas, llegando así al equilibrio C, donde estamos tanto en equilibrio interno como en equilibrio externo, porque las tasas de interés se han igualado y ya no hay esta presión a la depreciación, y por lo tanto la IS deja de desplazarse hacia la derecha. Entonces, vamos a decir que la política monetaria bajo tipo de cambio flexible es efectiva, porque es capaz de mover el nivel de producción de PIB 0 a PIB 2. Queridos amigos y amigas, ahora los invito a suscribirse y estén atentos al canal, porque si vienen más videos de la curva IS, de la LM, de la balanza de pagos, y además vamos a levantar estos supuestos, el de perfecta movilidad de capitales y el de expectativa estática sobre el tipo de cambio. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.